Hola, buenas noches. Noche de sábado a domingo, al final un poquito más tarde de lo que habíamos previsto. Como pueden ver, con la voz un poco tomada, luego de estos 2 días que hemos estado en Madrid y Barcelona haciendo ese coloquio conferencia, del que estamos realmente muy satisfechos. Agradecer a todo el mundo que ha venido, a todo el mundo que lo ha podido ver por redes. Hemos tenido algunos problemas técnicos. Aquí somos un programa artesano, ya lo saben. A quien le guste, perfecto. A quien no le guste, pues tiene dos faenas. Y la realidad es que, como explicaremos al final del programa, el sábado que viene volvemos a estar de tour. Estaremos en este caso en Pamplona y Zaragoza. Y como comentábamos medio en broma, pues esto de los tours nos ha gustado. ¿Qué quieren que les diga? Ha sido un momento de intercambiar opiniones, de hacer debates, etcétera, etcétera, etcétera. Les invitamos a todos aquellos que puedan venir, aunque a nosotros, como pueden ver, y lo van a notar a lo largo del programa, la voz se nos va yendo poquito a poco. Hoy les vamos a hablar, previo de elecciones, como no hicimos programa, fue en las conferencias jueves y viernes, pues les vamos a hablar, en primer lugar, de ese tema de esas conexiones, que al final ha salido la conexión definitiva entre todo el entramado, digamos, de sociedades, de escándalos, en este caso de señor Aldama y compañía, se ha empezado a vincular, curiosamente en una localidad portuguesa, en Alves, con el entorno de Sánchez. Con lo cual ya tenemos un triunvirato unido. Recuerden que el entorno de Aldama estaba unido a Begoña Gómez, mujer de Sánchez, y ahora, curiosamente, o no, cada uno tendrá su opinión, porque miren que hay lugares en el mundo, ese entorno de Aldama crea las sociedades con las cuales gestiona, en principio, locales, entidades, etcétera, concursos, en la localidad donde vive el hermano de Sánchez. No me dirán que el mundo no es pequeño, que todo converge en Alves. En Portugal, y todo se hace cuanto menos muy curioso. Es de esas cosas que seguramente podríamos decir que es casualidad, pero, oiga, no sabemos ustedes qué opinan, si esto o no es casualidad, pero son de esas cosas que suceden. Por cierto, supongo que más de uno se ha dado cuenta, no es Alves, es Elvas. Imagínense, localidad de 15.000 habitantes, lo conocida que es para el mundo de la empresa, que hasta nosotros nos equivocamos de nombre y la bautizamos como el jugador aquel del Fútbol Club Barcelona. En fin, cosas, como diríamos, que pasan. Elvas se convierte en el punto más interesante, sin lugar a dudas, de todo este entramado. Y hablaremos, obviamente, de solo 2 temas más, de las elecciones catalanas, de las últimas previsiones, de lo que creemos que puede pasar o de lo que habrá que analizar mañana, y de la importancia de ese último voto, de ese voto que ahora mismo, según diversas encuestas, le está concediendo a Barcelona en el PP, a Tarragona el PSC y a Girona y Girona y Lleida Esquerra Republicana. Fíjense, ese último voto es el que se pierde, para entendernos, pues sería del PP, del PSOE, de Esquerra y de Esquerra, y el primero que entraría, curiosamente, son 2 de Junts, uno del PSC y uno de la CUP. Queda claro quién asciende y quién no acaba de ascender, vamos a decirlo así. Y acabaremos recordando, como hemos dicho, la gira, las visitas a Pamplona y Zaragoza el próximo sábado, un acto matinal, un acto de tarde, en ambas localidades. Pues si les parece, vamos a empezar hablando de esa conexión en Elvas. Bueno, hemos comentado lo de las conferencias, las tienen ahí. Ya hemos dicho muy contentos, todas esas cosas que así son. La gente ha podido preguntar lo que quería, nosotros hemos respondido, hemos intentado responder, incluso en alguna ocasión hemos comentado que si no respondíamos lo que se pensaba, lo que creían preguntar, pues que nos lo dijeran e intentábamos ceñirnos más a la respuesta, que intentamos ser políticamente no políticos, vamos a decirlo así, e intentamos explicar las cosas tal como las vemos. Si nos respeta la voz, que esperemos que sí, acabaremos el programa de hoy. Si no, ya veremos a ver cómo lo acabamos. Pues decíamos que la clave que ha sucedido en las últimas horas es que se ha llegado, digamos, a esa conexión que algunos creemos que es muy importante entre el entorno de los
de la trama Koldo, por llamarle de una manera clara, donde aparece el señor Aldama, que no hay que olvidar una cosa muy importante. El señor Aldama cambió de abogado hace unas fechas por un abogado que era muy habitual, digamos, que pactara con Fiscalía. Y casualidades de la vida, lo que se ha filtrado con toda esta información al diario El Debate son unas actas de la UCO, de la investigación, donde aparecen esas sociedades constituidas por el señor Aldama y algunos amigos, y da la casualidad, porque esto es una casualidad, que esas sociedades aparecen en la ciudad portuguesa de Elvas, una ciudad, para hacerse una idea, de unos 15.000 habitantes, que no parece, tiene un parque empresarial, pero que no parece precisamente la ciudad donde uno va a converger los negocios, vamos a decirlo así, entre empresarios españoles. Y qué casualidad, allí tiene su residencia en un antiguo castillo que va a reformar el hermano del presidente, el que cobra en Portugal trabajando en España, algo que Hacienda parece que no entiende que hay que investigar. Fíjense que tenemos la conexión perfecta, no diremos como aquella tormenta perfecta, pero tenemos que todo este entramado, el que hizo declarar el amor de Sánchez a su mujer, ya estaba conectado con Sánchez. A partir de su mujer, recuerden esa cita en ese hotel nocturno en San Petersburgo, en este caso entre la gente de Globalia y la mujer del presidente, este señor Aldama, que trabajaba para Globalia, que estuvo en la cita de Delci con Ábalos, esto parece, como hemos dicho más de una vez, aquello de enredo. Y a todo esto faltaba la guinda que algunos veían desperdigada, es decir, decían, vale, jolín, qué tramas más raras. Resulta que tienen por un lado una mujer que hace unos negocios extraños, vamos a ser políticamente correctos, ¿eh? Y por otro lado tenemos un hermano al que se le permite unos negocios extraños. Pues no, al final esas dos líneas paralelas han convergido en una sola localidad, que como decimos se llama Elvas, que hemos dicho unos 15.000 habitantes, 16.000 habitantes, en el distrito de Porto Alegre, Portugal. No diremos un pueblo, pero una localidad menor, 16.000 habitantes. Por ejemplo, ninguna capital de provincia en España tiene esa cantidad de habitantes, todas son mayores. Queremos reflejar esto en el sentido de que entiendan que no es un sitio, no es Jaén, no es Soria, que serían, el caso Soria obviamente, o Teruel, de las más pequeñas, sino estamos hablando de una localidad todavía menor, lo que aquí denominaríamos un pueblo. Y alguno debería preguntarse, ¿cómo se constituyen, hasta si no nos equivocamos, 4 o 5 empresas de la mano de Aldama, justo en el lugar donde el hermano del presidente adquiere un antiguo castillo integrado en la ciudad? Supongo han visto fotos en el diario El Debate, que en principio va a reformar, justo en la misma localidad. Podríamos hacer la broma aquella de casualidad, ¿no? El mundo es tan pequeño, es como un pañuelo, perdón, lleno de mocos. Y lo que habría que empezar a analizar, que gracias a ese informe donde se habla de esas sociedades, pues obviamente todo es tirar de la cuerda, vamos a decirlo así de claro. Tienes unas sociedades, tienes unos registros en Portugal, son sociedades constituidas, esto lo podemos decir, que creo que no sale en ningún medio, pero bueno, estas cosas las podemos explicar, por unos 500 euros, son unipersonales todas. Suponemos que en Portugal, que era una sociedad, no son 3.000, son 500. Y claro, quieran o no, hay una cosa interesante del registro de Portugal, que es que te aparece quién constituye la empresa, obviamente, y hay una cosa que te aparece si su estado civil. Y en el caso del estado civil te aparece si está casado el nombre de la mujer. Hablamos de, en principio, 4 personas diferentes. Por cierto, es muy curioso que el señor Aldama, que está casado y cuya mujer también tiene bloqueado su patrimonio por el juzgado, aparece como soltero. No sabemos si eso es un tipo de delito interno en Portugal o no. Les voy a ser sincero, lo desconocemos. Pero claro, aparecen nombres, aparecen mujeres, con lo cual es relativamente sencillo, a partir de ahora, tirar de esos nombres y ver que, curiosamente,
empiezas a mirar. Esto nos lo ha dicho un pajarito, ¿eh? Nadie piense que nosotros estamos en estas cosas, que fíjense que no tenemos voz de tanta conferencia coloquio, pero la realidad es que empiezas a tirar y empieza a salir un entramado de empresas en España con unos fines, muchos inmobiliarios o de compra de terrenos, que sin lugar a dudas van a dar mucho que hablar los próximos días. Además hay una cosa muy curiosa en estas empresas constituidas, porque la mayoría están creadas con el objeto social, vamos a traducir directamente el portugués, saben esas cosas que por casualidad tenemos las notas del registro. Prestación de servicio de apoyo a empresas, actividad de consultoría, científicas, técnicas similares, administración, gestión, asistencia operacional, logística, informática o administración de inmuebles propios o por cuentas de otros, compra-venta de bienes inmuebles o reventa de inmuebles adquiridos para ese fin y alquileres de inmuebles, administración de inmuebles propios, arrendamiento, acomodación, gestión y administración de bienes inmobiliarios, gestión de patrimonio, construcción de edificios. Pues fíjese, el objeto de todas las empresas, curiosamente, es lo mismo. Una de las empresas, por cierto, decíamos capital, 500 euros todas, y decíamos, los datos que aparecen obviamente es el titular de la empresa con su respectivo NIF, con su estado civil, con el nombre de la cónyuge, con el régimen de bienes de la cónyuge y con su residencia, pues que hay desde Zaragoza, casualidades de la vida también, Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información saben que ya está en manos desde hace días de la UCO, y es curioso porque en una de estas sociedades que aparecen, pues también llámenle casualidad de la vida, pues estaba el Ferrari del señor Aldama. Para hacerse una idea, hablamos de empresas con unos nombres muy curiosos: Proece Encontrada Limitada, Cubo Flamejante Limitada, Agarrobio Unipersonal Limitada, Brava Percepção, no pronunciamos bien el portugués, Unipersonal Limitada, Fenomenesférico Unipersonal y ETA, es que lo estamos leyendo como pueden imaginar, pero tenemos aquí los documentos, ETA Pinvisibel Unipersonal Limitada. Todas domiciliadas en la localidad de Elvas, bueno, alguna está en Lisboa, pero la vinculación con Elvas es muy clara. Tenemos Fenomenesférico Personal, Brava Percepção y ETA Pinvisibel. Las tenemos domiciliadas todas en Elvas y tenemos Agarrobio, Cubo Flamejante y Proeza Encontrada en Lisboa. ¡Casualidades! ¡Casualidades! Fíjense que una de las cosas que hemos hablado estos días en las conferencias coloquio es precisamente de que hay un incremento, digamos, de la presión. Y todos sabemos que se buscan fechas, que se buscan cuándo acabará esto, cuándo pasará algo, cuándo saltará. Y sabemos que es complicado, pero hay que intentar mantener la calma y la tranquilidad. Nosotros como referencia hemos tenido incluso ataques en los vídeos que hemos puesto de los chats, de las conferencias coloquio, lo cual nos ha sorprendido. Descalificaciones que hemos tenido que ir eliminando. Y al final te da la sensación un poco extraña de que tanta presión no va a ser aguantada por todo el mundo, porque aún faltan obviamente algún documento clave, porque si tenemos que las sociedades de Aldama se crean en la localidad donde está el hermano de Sánchez y el señor Aldama está vinculado directamente a la señora de Sánchez, pues parece que tampoco hay que ser un Einstein de la investigación para entender que ahí hay un triángulo que favorece a la familia de Sánchez, tanto a su hermano como a su mujer. Y todo de la mano de Aldama, que como hemos dicho, curiosamente cambia de abogado y parece que no quiere ser un nuevo Correa, como le pasó al del PP. Y veremos hasta qué punto cierta información que tiene la UCO aparece directamente de la mano
de Aldama. Porque aquellos que nos escuchen más cercanos al Partido Socialista, sabemos que están tomando nota algunos, pues deberían imaginarse, si no lo saben ya, que encontrar estas sociedades no es tarea fácil si alguien no te da una pista. Porque pónganse ustedes a buscar en más de 190 países del mundo sociedades a nombre de Aldama, o de los que ahora aparecen cercanos a Aldama. Pues les digo la verdad, imposible. Con lo cual está claro que esta información, aparte de que en este caso sí que hablamos de investigadores con capacidad, viene seguramente de alguien que ya empieza a hablar, de alguien que no quiere comerse el marrón, y de alguien que nos va a hacer ver, que va a hacer ver a más de uno que el amor de Sánchez no era solo a su señora por ser su señora. Era el amor a otras cosas. Y de esos momentos vendrán semanas interesantes. Y una clave importante, obviamente, va a ser las elecciones que empiezan hoy, que son hoy. Mañana a estas horas ya podremos dar los resultados. Saben que ha habido esas encuestas furtivas, por llamar de algunas maneras, que se han ido haciendo, que han ido produciendo un retroceso del PSOE y un aumento de Junts. Y en este momento parece que habría como un empate técnico, incluso se habla de que podría ganar Junts por un diputado. Recordemos que en las últimas elecciones quedaron el PSC 33, Junts 32 y Esquerra 33, y nosotros lo que vamos a intentar explicarles son las claves de lo que va a suceder. Y las claves son claras en este momento. Son las preguntas que seguramente habrá que responder y que podremos responder mañana. La primera pregunta, vamos a hacerlo muy rápido y sencillo, es ¿quién ganará? ¿PSC de ella o Junts? No entraremos aquí en valoraciones sobre los dos candidatos, pero está claro que el PSC ha ido bajando de sus peores aspiraciones, que Junts ha ido curiosamente subiendo. De momento no ha habido ningún acto sorpresa de Junts, que algunos seguimos opinando que si lo hubiera podían dar ese salto importante, pero de momento no parece a estas horas que se esté produciendo, y sin lugar a dudas cambia mucho la historia de que gane el PSC a que gane Junts, porque todos podrán imaginar que si ganara Junts, pueden obligar al PSC a llevar a Puigdemont al gobierno. No habría más discusión. Si ganara el PSC, podrían, pero sería a lo mejor forzar un poco, que teniendo en cuenta que el PSOE daría todo por mantener a Sánchez, vaya usted a saber qué pasaría. Y hay otra clave fundamental. La caída de Esquerra, que recordemos tenía 33 diputados y que algunos le dan incluso por debajo de los 20. Es decir, una caída como pasó en las generales de casi la mitad de parlamentarios. Y no solo es el hecho de que bajaran o no. Les avanzamos que si bajan de 20 la crisis dentro del partido puede no solo acabar con Aragonés, sino incluso con Junqueras. Con lo cual, y lo comentábamos en uno de los coloquios, ha pringado hasta la cárcel y encima lo van a largar de la política. Diríamos aquello de que, hombre, más tonto no se puede ser. La política de apoyo constante de Esquerra al Partido Socialista en Madrid les hizo perder casi la mitad de diputados en el Congreso. No solo no reaccionaron, sino que la han reforzado. Y ahora parece que les puede hacer llegar a perder casi la mitad de diputados también en el Parlamento de Cataluña. Saben que a veces comentamos ese detalle de que estaría bien hacer una tesis doctoral sobre algunas cosas, sobre Esquerra, sería divertidísimo. Tercera, primero hemos dicho quién ganará, PSC, Junts. Segunda, si se confirma esa caída de Esquerra. La tercera, ¿quién ganará, Vox o PP? Pues a día de hoy parece que Vox, que recordemos tenía 11, técnicamente al final de la legislatura tenía 10 más uno no adscrito, pero consiguió 11 diputados, el PP consiguió 3, parece que podría estar un poco por encima del PP. Los últimos mensajes del PP desde el entorno de Feijóo, de que ellos están compitiendo con Vox, son un error conceptual muy grave, pensamos alguno, porque
más de un votante del PP dice, coño, si lo único que queréis es ganar a Vox, pues por eso nos votamos. Ahora mismo estarían los dos entre esos 11, 12, con lo cual Vox no solo se mantendría, sino incluso puede incrementar 1 o 2 diputados. El PP es cierto que duplicaría y triplicaría los que tiene, comiéndose buena parte de los de Ciudadanos, que pasarían de 6 a 0. Pero lo que en todo caso puede ser un fracaso, sería que el PP, aunque ganara por 1 a Vox, no consigue la estabilidad en el votante de Cataluña. Y luego tenemos la cuarta pugna, que creemos que también es muy interesante, porque partimos de un CUP con 9, de un Comuns con 8 y de una alianza catalana que fuimos, creo, los primeros que dijimos que iba a entrar, con 0. Y ahora mismo la pugna aquí es cuál de los tres gana. Nosotros seguimos creyendo que será alianza catalana, que va a dar la sorpresa y que se va a ir seguramente a más de la CUP y más de Comuns. Van a estar ahí todos muy apretados. Al final, el voto Alianza Catalana es el voto muy parecido al de Vox, es decir, ese voto de protesta, llámenle como quieran, pero del sector independentista, y vamos a ver hasta dónde puede tirar. No sabemos si llegará a esos 10 que nosotros decíamos que se moverá en ese entorno, se quedará en 8, 7, 6, a lo mejor baja un poco más, pero parece que va a estar en ese intervalo. Y la gran pugna es saber si va a conseguir superar a la CUP y a los comunes. Finalmente, habrá Ciudadanos y esos otros partidos independentistas que han servido para dividir el voto y para perder, obviamente, muchos votos, Esquerra sobre todo, que solamente se van a quedar a 0 porque parece que no van a pasar de un 1%, incluido Ciudadanos, que podría ser ya su defunción definitiva en Cataluña. Todo esto hay que además comentar lo que llevamos días diciendo, ese voto explosivo, llámenle si quieren de castigo, que puede significar que gente que habitualmente no está en su contenedor, vamos a decirlo así, como denominamos de voto, es decir, los independentistas, sobre todo serían los constitucionalistas, acaben rompiendo su contenedor y acaben yéndose por temas, por ejemplo, como el programa fiscal Alianza Catalana, o por temas por que explote todo a Junts. No parece que ese voto explosivo de castigo vaya a sumar ni en Esquerra, ni en el PSC, ni en el PP, ni en CUP, ni Comuns. Solo creemos que se puede sumar, en cierta manera, a Junts, Vox, y Alianza Catalana. El resto no van a aportar nada, con lo cual muchos de esos indecisos van a definirse en las próximas horas e insistimos, cualquier movimiento de marketing, vamos a llamarle así, o espectáculo, puede dar un vuelco a todos esos indecisos que decíamos el otro día, en estas elecciones están por encima del 30 y pico %, lo cual no es poco. Y hay que recordar también una cosa importante, que creo que es la primera elecciones que vamos a hablar anticipadamente de este tema. Y es, a día de hoy, con los números, con las encuestas, con los resultados anteriores, ¿cuáles son los partidos que tendrían el último diputado en cada provincia? Porque esos diputados son aquellos que luego pueden perderse, vamos a decirle así. Con lo cual son los que podrían hacer cambiar muchas cosas. Pues fíjate, si le va mal las cosas ya a Esquerra, en principio, es que además, en esos números malos, que estarían por encima de 20, 2 de los diputados de Girona y Lleida serían los últimos elegidos de Esquerra. Con lo cual, si hubiera algún pequeño vuelco, los perdería y se bajaría de 20. En Tarragona sería del PSC, que seguiría esa bajada, digamos, para la subida de Junts, y en el PP sería el de Barcelona. Con lo cual sería ese descenso delante de Vox. Fíjense que curiosamente, ninguno de los partidos que decimos pueden beneficiarse del voto explosivo estarían en teoría en posición de perder su diputado en este momento. Ni Junts, ni Vox, ni Alianza Catalana estarían como último diputado en ninguna de las provincias. Estaría, hemos dicho, el PP, el PSC, Esquerra y Esquerra. Lo cual genera todavía más ansiedad, por decirlo de alguna manera, a las elecciones de mañana. Y al contrario, si hablamos de cuál es la primera opción, obviamente con encuestas y estadísticas,
para superar ese último voto, o sea, para sustituir ese último escaño, pues sería, en el caso de Barcelona, el último, recordemos, sería el PP, el primero que entraría en liza sería el PSOE, pero curiosamente, en Tarragona, que sería del PSC, sería Junts, en en Girona, que es Esquerra, sería Junts, y en Lleida, curiosamente, sería el único de la CUP. Fíjense el escenario, porque cualquier movimiento que pueda producirse puede hacer cambiar mucho, obviamente, el resultado. Y hay otra cosa importante a valorar mañana, que es el nivel de abstención. Recuerden que en el caso de las elecciones de Madrid, por citar un ejemplo, donde arrasó Ayuso, pues se votó más del 80 y pico % de la gente. En Cataluña se mueve por el 50 y poco, 50 y poco y 50 y poco. Si nos mantenemos en esas cifras, pues está claro que los resultados van a beneficiar más a esos partidos de protesta, vamos a decirlo así, Junts, Vox y Alianza Catalana, que a otros partidos. Recordemos que en aquellas elecciones catalanas, donde algo que ahora parece, diremos la palabra imposible, pero donde ganó Ciudadanos con más, recuerden, de 1 millón de votos, aquí estamos hablando que el partido que gane será seguramente a más de 600.000, una cosa parecida, pero en aquellas elecciones, si no me equivoco, era diciembre de 2017, sacó exactamente Ciudadanos 1.100.000 votos, Junts sacó 948.000 votos, y para hacerse una idea, y aquí viene una de las claves, hubo casi un 80% de votos, con lo cual la abstención se lleva casi el 30% de los votantes en Cataluña. Es decir, que mucha gente, con todo el respeto, ni confía, ni le importa un carajo lo que sea Cataluña. Y la clave al final de las elecciones de Cataluña, se puede imaginar que no va a ser tanto Cataluña, que ya está sumida en un auténtico caos, que quieren que les diga, y parece que esto va a aportar poco. La clave va a ser lo que va a pasar en el resto de España por las elecciones de Cataluña. Porque los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, PP y PSOE, pues se juegan mucho más de lo que parece mañana. Los apoyos de Sánchez pueden bailar a partir de mañana, depende de los resultados. Y de forma además inmediata. ¿Se imaginan que un descenso a la mitad de diputados de Esquerra, que perdería Generalitat y perdería, vamos a ser claros, muchos puestos de trabajo de afines, pues cabrearía mucho a las bases y se intentaría, como hemos dicho antes, eliminar la actual dirección y hacer un congreso extraordinario. En caso de ganar Junts, el PSOE debería tragar a hacer Puigdemont candidato. Ya no les digo si aparece Puigdemont por aquí, que eso ya sería, vamos, no sabemos exactamente qué debería pasar. Bueno, sí que debería ser detenido, pero esto podría ser divertido. Sí que también nos comentaban en el debate, en las conferencias, si pensamos que si fuera detenido Puigdemont se quemaría las calles, pues creemos que no. Creemos que no. A Puigdemont le votan por pena, vamos a ser claros. Y por putear. Nadie le vota por gran gestor ni gran personaje histórico. Y obviamente en el PP también tendrán que seguramente hablar internamente. Porque si el PP supera a Vox por 1-2, muchos dirán, nosotros diremos que es un gran fracaso, porque su competición no era con Vox. Pero claro, si el PP encima queda por debajo de Vox, que ahora mismo es probable, pues seguramente no seremos pocos los que digan que es un fracaso como fue el del País Vasco a pesar de las palabras aquella noche de Cuca Gamarra. Mañana vamos a salir de dudas. No haremos acertijos, aunque algunos pensamos más o menos por dónde van a ir los tiros. No olvidemos lo que hemos hablado de las conexiones que se han cerrado de Elbas, no de Alves, que nos quedamos sin voz, pero
nos equivocamos igualmente, porque volvemos a esa dinámica de mil temas que no sabes exactamente por dónde van a moverse. Mañana noche puede ser seguro que muy interesante ver los resultados. Y a nada extraño también que se pueda llegar a una situación de bloqueo que al final tiene una cosa positiva para el gobierno. Hablamos del gobierno de Sánchez, que si se llega a un bloqueo, nadie va a tocar nada. Fíjense el detalle. Que ganara ella con una mayoría que no fuera suficiente para pactar, por ejemplo, con Esquerra, por decirlo claramente, que ganara por 1 o 2 a Junts y que se considerara que no se va a reventar el gobierno de España porque técnicamente no han ganado, que eso puede suceder, y que se lleve a unas nuevas elecciones pues de aquí a unos meses, mientras Sánchez seguiría gobernando, en principio, con los apoyos que tiene ahora. Algunos en el PSOE consideran casi que ese es el mejor escenario. Técnicamente, que no pasará nada. Todo, por cierto, el día que supongo muchos lo han visto, que ha habido el Festival de Eurovisión, donde España pues ha hecho una magnífica actuación, cuarto por la cola, si no nos equivocamos. Está claro que el mensaje que se ha querido transmitir, incluso diríamos desde este gobierno, pues parece que en Europa ni se entiende ni se agradece, porque fíjense el detalle, no sé si saben cómo Eurovisión, no haremos un programa cultural ahora, pero hay una votación de jurado y una votación de público. Pues en la votación de público, España ha sacado de los peores resultados. La he jurado también, obviamente, si no, no quedaría cuarto por la cola. Pero está claro que lo que han vendido a algunos medios, obviamente Televisión Española, de gran éxito en Europa, etcétera, etcétera, oiga, cuarto por la cola, si no nos equivocamos, de 25. Miren, si esto fuera la Liga Española, pues estarían casi a punto de descender. Saben que España en Eurovisión no desciende. Follón, obviamente, con el tema de Israel, que curiosamente sí que ha sido respaldado, no por los jurados, que parecen más, decimos con todo el respeto, más personas vinculadas a las entidades públicas, pero el público sí que la ha respaldado, dándole, si no me equivoco, pues una de las mejores puntuaciones, creo que incluso la segunda o tercera mejor, que la ha upado al cuarto o quinto puesto. La diferencia entre público y entidades, vamos a decirlo así de claro. En todo caso, esto, pues miren, no dejará de ser una anécdota, como el que maneja mi barca, recordarán, de hace muchos años. Fracaso, 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 que nadie venda que este modelo español es el que quiere Europa. Está claro que no están por la labor. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana. En principio no vamos a hacer ningún especial de Cataluña, lo haremos a la noche, porque creemos que la tensión va a ser máxima y les confesamos que tenemos que recuperar un poco la voz, porque si no, pues seguramente vamos a hacer dificultades para estar nuevamente esta semana 4 horas, como mínimo 2 horas y pico, son los coloquio conferencia que estaremos en Pamplona y Zaragoza. Recordemos, el próximo sábado a las 12 estamos en Pamplona, tienen la información aquí en la sección de comunidad. A las 6 de la tarde estaremos en Zaragoza, también con la conferencia coloquio, y vamos a intentar transmitirlas nuevamente en directo. Hemos fracasado las 2 primeras veces, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Lo importante es la gente que viene, que lo ha visto y ha disfrutado, por lo que nos han dicho, y nosotros, que sinceramente también nos ha gustado mucho estos actos en Madrid, que creemos que vamos a repetir seguramente uno en breve, y en Barcelona. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana a la noche, calculamos que será luego tener los resultados, calculamos será sobre las 12, 12 y media, ya podremos entrar, ya con los resultados finales, e intentar responder estas preguntas de hoy, e intentar ver hacia dónde puede ir todo. Nos emplazamos a mañana, tienen en las aportaciones todas esas historias, como siempre decimos, seguimos.